Vamos a retomar un poquito, mejor por acá. No sé hasta qué parte escucharon. Esta parte sí la escucharon, ¿verdad? Sí, creo que quedamos hasta que iba a hablar sobre los sensores hiper Espectral. espectrales. Aquí, ok. Listo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que vamos a mirar hoy? Tenemos los sensores hiperespectrales. Yo les voy a explicar qué significa un espectro. Entonces, esto es como la nueva tecnología y esto es al alcance como de todos. Eh, es prácticamente gratuita, digo prácticamente porque pues ustedes tienen que aprender, tienen que tener un computador, tienen que bajar la información, procesarla, entender esto, entender qué significa una imagen de falso color y en algunos casos pues hay imágenes que sí toca pagarlas o si hay información que es importante que ustedes entiendan que sí hay que pagarla. Sin embargo, la mayor parte, bueno, una gran parte de esta información es totalmente gratuita y son satélites comerciales de muy alta resolución y que pueden obtener información que hoy se las voy a explicar enfocada a calidad del aire, pero necesito que entiendan que esto se utiliza para obtener información tanto del suelo como del agua, como de la atmósfera y no solamente de calidad del aire. Entonces, estamos superando los usos tradicionales, estamos logrando tener una información detallada de nuestros recursos naturales en tiempo real y ambientales y que el enfoque que ustedes le vayan a dar también depende del área donde ustedes estén trabajando. Entonces hay dos tipos de formas de obtener una información a través de un satélite o a través de un instrumento que utilice esta técnica de sensoramiento remoto que puede estar incluso en tierra o en un avión. Tenemos uno que es un instrumento pasivo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de incendios, tenemos instrumentos pasivos que van a obtener solamente información de toda la temperatura que está llegando. Y tenemos instrumentos que ya son más activos, lanzan información, pues lanzan la radiación y obtienen. Pero bueno, este diagrama lo que nos muestra es simplemente que tenemos dos tipos de instrumentos dentro de un satélite y que cada uno puede estar, o sea, en el mismo satélite, cada instrumento, tanto el activo como el pasivo, donde vamos a tener información de diversos espectros o de diversas frecuencias. Entonces, podemos tener una fuente de energía o no, porque en la noche también podríamos obtener otro tipo de información, y que esta fuente de energía va a tener una interacción con nuestro objetivo. Si estamos hablando del calor, pues obviamente puede hacer que la fuente de energía ya pasó y ya calentó esta superficie, y esta superficie o este objetivo tiene una forma de responder a esto a través de, pues, de la reflectancia o de la emitancia. Entonces, él emite calor o refleja radiación en diferentes longitudes de onda o en diferentes frecuencias, como ustedes lo quieran llamar. Y luego este sensor que está dentro de ese satélite va a capturar esa firma espectral en las diferentes frecuencias. Entonces, dependiendo de la frecuencia o dependiendo de la longitud de la onda que nosotros queremos, va a tener una firma espectral dentro de esa frecuencia. Luego esta información que es captada por este sensor es enviada a una estación. Esta estación transmite los datos, o sea, lo obtiene, y luego hay un producto digital. Entonces, este producto digital es lo que le llamamos una imagen. Esta imagen es el resultado de esa firma espectral y la intensidad de este albo o de este objetivo que está emitiendo o que está reflejando esa radiación en sus diferentes frecuencias, y cada imagen que ustedes ven aquí, pues va a ser la respuesta dentro de esa firma espectral. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del suelo, la firma espectral del suelo es distinta a la firma espectral, por ejemplo, de la vegetación o, por ejemplo, del agua o, por ejemplo, de una superficie o de una nube. Entonces, cada cosita nos va a dar una información de esa firma espectral en esa frecuencia o en esa longitud de onda y vamos a tener, voy a devolverme un poquito, y vamos a tener respuestas que, por ejemplo, la firma espectral de este objetivo aquí sea de pronto muy alta porque tenemos un incendio
Y acá sea un poquito más en el lado ya no tan verde, sino más bien de suelo expuesto. Entonces va a estar un poco más hacia acá. Entonces uno coge la respuesta espectral o la firma espectral del álbum de ese objetivo y la compara. Y uno ya más o menos sabe cuáles son las respuestas espectrales y la intensidad. Y luego elabora pues las imágenes de falso color. Entonces lo que ustedes ven en Google Earth o en Maps o en cualquier herramienta similar es una respuesta a este producto digital que vemos acá. Entonces, no es el verdadero color, no es el verdadero, digamos que como se ve en un sensor, no es como en una foto que uno está acostumbrado a que sale exactamente igual, sino que es una respuesta hiper espectral de ese objetivo o de ese área. Entonces, el sensoramiento remoto en nuestro planeta, y esto lo tomé de ARCET, que ARCET es como la parte de la NASA que da los cursos. Entonces ellos disponen de bastante información donde uno les puede explicar un poquito mejor. Podemos entender que tenemos varios tipos de satélite. Y dentro de esos tipos de satélite, pues hay unos más famosos que otros. Hay satélites meteorológicos, hay satélites de alta órbita, de baja órbita, hay satélites que se mandan para una misión específica que no necesariamente es tomar información de la Tierra, o sí. Tenemos pues el ISS, que también está arriba como pendiente pues de toda la información de satélite, y acá, digamos que a unos 10, 30 kilómetros podemos tener unos instrumentos asociados a los aviones, a las avionetas que va a tomar, pueden ser unas fotografías aéreas, y estos fueron como de los inicios. También tenemos el Doppler, el radar, también existen últimamente los drones, con drones también se pueden tomar información, y esto es más localizado, por ejemplo, para una mina. Entonces uno quiere obtener información, puede asociar algún sensor, o algunos ya incluso vienen con esos sensores asociados, y el dron pues obtiene información de diversas formas, y depende del sensor que tenga, va a tener esa información. Y también tenemos hoy en día pues las señales de celular que nos mandan información a los celulares del GPS, de nuestro satélite que va a decirnos exactamente dónde estamos en ese instante, porque se lo manda la señal de celular a la antena, y esa antena no los manda a nuestros celulares, que va a tener una precisión de más o menos 3 metros, es decir, tiene una muy buena precisión, pero no es exactamente dónde estamos. Sin embargo, para los efectos prácticos que nosotros utilizamos en nuestro día a día, los mapas, entonces esto tiene bastante precisión. Y también están los balones meteorológicos. Los balones meteorológicos nos pueden dar información de la variación vertical de nuestra atmósfera, y podemos tener, por ejemplo, las temperaturas, la humedad. Podemos tener otra información de la atmósfera que un satélite pues seguramente no lo va a poder tener con esa precisión, ni un avión. Quizás hoy en día de pronto algún tipo de drones, pero el dron para subir es un poquito más difícil. Entonces todavía se están utilizando los balones meteorológicos, y está entrando el mundo como de los drones. Entonces tenemos varios estilos de satélite: el satélite polar, de órbita polar, se tiene el satélite de órbita estacionaria. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los de órbita estacionaria. Entonces el satélite polar, el satélite de órbita estacionaria, lanza su información, o manda su información a una estación en tierra. Incluso podemos tener un avión que está mandando información, y también la puede mandar a la estación en tierra. También están, esto es sobre todo para la parte meteorológica y de mareas, pueden tener entonces boyas donde vamos a tener el lanzamiento de información meteorológica y también de mareas. Podemos ver que también hay barcos meteorológicos donde están todos estos instrumentos meteorológicos, incluso los balones meteorológicos, y las tradicionales estaciones que yo se los mostré en la clase pasada en el laboratorio, que es una estación meteorológica. O sea, la estación meteorológica está en tierra, también puede estar en el océano, y esta información pues se manda a una central, y esa central procesa todas esas informaciones y puede incluso hacer las modelaciones.
Entonces están las estaciones tradicionales, pueden haber unas estaciones automáticas, podemos obtener información del radar, de las imágenes de satélite y pues obtienen toda esa información de los aviones, de los barcos, de las boyas oceánicas, lo procesan y hacen unos modelos meteorológicos que pueden decir, oye, va a llover, no va a llover, cómo va a estar el día, etcétera, y pueden hacer incluso predicciones o transformar esa información que tenemos de la imagen de satélite a información que nosotros podamos entender que se está formando una nube, que viene un frente frío, etcétera. Entonces, los satélites es como completo y dentro del satélite están los sensores. Entonces, un mismo satélite puede tener varios sensores. Entonces, el instrumento que hace que un satélite sea hiperespectral es el sensor. Entonces, el satélite es como la plataforma y dentro de eso podemos tener varios sensores. ¿Okay? Y esto, pues, es lo que se puede, según la imagen de la NASA, apreciar cuando uno está viendo un satélite, como por ejemplo el GOES. Entonces, el GOES, pues ya tiene varias versiones, están ya incluso en el GOES 17, el GOES East, el GOES West, y uno puede pues, bajar esa información. Entonces, hay dos tipos de satélite o de órbitas en la cual ese satélite puede estar. Puede ser la órbita geoestacionaria y puede estar la órbita polar que atraviesa los polos. La órbita estacionaria tiene el mismo periodo rotacional que la Tierra y parece como un punto fijo en la Tierra. Y en algunos momentos incluso podemos ver satélites. ¿Qué pasa? Que como están tan arriba, no es que siempre, no es que sea tan fácil de verlo, está mucho más alto que la órbita polar, entonces lo vamos a ver a 36.000 kilómetros encima del Ecuador para obtener información por su altura de una porción muy grande de la Tierra y generalmente el tamaño de píxeles es un poquito más grande. Y está el de órbita polar, este también es fijo. Este está una órbita circular y tiene más o menos de 600 a 1000 kilómetros esa órbita encima de la Tierra. ¿Y qué pasa con este? Este va moviéndose, entonces pasa siempre a la misma hora, digamos que en el mismo lugar. Entonces pasa siempre como a la misma hora local en este punto y obtiene información de este punto a la misma hora local. Si queremos obtenerlo en otro momento, pues este no sería el apropiado para eso. Entonces puede tener datos diarios, pero del mismo punto a la misma hora. Entonces, lo que vamos a decir es, la principal característica es la altura. ¿Y por qué les explico esto? Porque a veces ustedes creen que con el satélite podemos obtener información con una resolución espacial muy buena y depende del satélite que vayamos a hablar y depende de esa órbita. Entonces, entender eso nos va a hacer apreciar un poquito más la dificultad de tener información tan precisa como la que nosotros pensamos que está en Google Earth todo el tiempo. Entonces, están las órbitas geoestacionarias que les hablé y la polar. Y está una que es la órbita terrestre baja. Entonces, la órbita terrestre baja, esta está un poquito también más abajo, de 300 a 800 kilómetros. Y son más fáciles de lanzar y son más fáciles, digamos, de mantenerlo, pero duran menos tiempo en órbita. Entonces, ¿qué es lo que mide el satélite? El satélite te va a dar como esa huella espectral para cada componente atmosférico. Vamos a entender un poquito como estos términos o no sé, este idioma en este mundo de los satélites. Entonces tenemos los árboles. Los árboles tienen una huella espectral distinta a, por ejemplo, el agua, y nosotros lo vemos porque nosotros vemos el agua de un color distinto a, a los árboles y distinto a la grama y distinto de pronto al suelo expuesto. Pero uno dice, profe, pero esto se ve igual a esto. Hay una huella espectral de pronto en el espectro del visible que es muy similar, pero hay otras frecuencias que nos ayudan también a diferenciar un poquito entre árboles y grama, aunque es un poco complicado.
Que sí se puede ver diferente porque incluso nuestro ojo lo ve, es el suelo expuesto, el pavimento, las áreas construidas, el agua. Esto sí se diferencia bastante, por ejemplo, de las áreas verdes. Entonces, el satélite me va a medir toda esta radiación que está siendo reflejada y va a tener estos espectros de absorción distintos de cada uno o de cada gas. Trazador si estamos hablando de contaminación. Entonces, si estamos hablando de los albos o de los objetivos, vamos a tener una firma espectral, una respuesta espectral a esta radiación, esta interacción de la radiación. Y si estamos hablando de los gases, también vamos a tener unos espectros de absorción. Ya no estamos hablando unos espectros de reflectancia, como estamos hablando de pronto de suelo o de agua, que ahí era más la reflectancia que la absorción. Y si estamos hablando del fuego, vamos a hablar de una respuesta o una firma espectral en ese campo del infrarrojo, que es la emitancia, o sea, radiación emitida. Cada sensor, entonces, captura energía solar en esa longitud de onda, en ese rango de frecuencias, y empezamos a darles colores a cada imagen. Las imágenes de color real, entonces, que ustedes ven en un Google Earth, o que vamos a ver en la NASA, esencialmente son fotografías creadas con tres colores o tres bandas que llamamos nosotros. Entonces, las bandas de rojo, verde y azul van a simularlos o lo tratamos de hacer que simule lo que ve el ojo humano, pero no necesariamente todas las imágenes de satélite van a simular lo que ve el ojo humano. A veces queremos es ver otro tipo de cosas y vamos a ponerle un falso color. Entonces, este falso color o RGB tiene también muchos, digamos que muchos usos. Y lo que más común ustedes seguramente han visto son las imágenes de color real o RGB, red, green, blue, en las frecuencias donde sabemos que vibra el verde, en la frecuencia donde vibra el azul y la frecuencia donde vibra el rojo para imitar un color real. ¿Cómo se ve la imagen de satélite? Entonces la imagen de satélite se ve así, blanco y negro, tonos de grises. Estos son unas reflectancias a través, digamos que por el tema del paso del satélite en ese momento con la atmósfera. Y por ejemplo, acá vemos la banda del color rojo, que es como 600 nanómetros, del color verde, que es como de 500 algo, 550 nanómetros o 0.55 micrómetros. El azul, que es más o menos 400 nanómetros o 440 y algo nanómetros, es decir, como 0.47 micrómetros. Entonces aquí tenemos una imagen hecha en falso color, o en color real, perdón, en color real, y aquí vemos, este es del MODIS. Entonces, cuando ustedes ven esto y cuando vayamos a entrar a la página de la NASA, ustedes ven esto, ustedes ven esto, pero nació o salió de la suma de las imágenes de satélite en estas tres bandas. El rojo, el verde y el azul fueron colores que se escogieron para que pudiéramos tener como una especie de imagen de color real como tal, y que pudiéramos ver entonces el agua que vibra o que tiene una firma espectral que vibra principalmente en los 440 más o menos nanómetros y que se viera en ese color como tal. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? Pelados. El Ninguna, profe. agua, ok. El agua entonces, ustedes me paran porque es que este tema yo sé que es complicado. El agua entonces es algo muy bonito, porque acuérdense que el agua depende del estado que esté, ella va a vibrar distinto. Entonces, el agua, cuando el agua está con sedimento, pues va a tener una vibración o una respuesta espectral distinta cuando estamos hablando de una nube cargada con agua, que sería la nube y que sería humedad en la atmósfera, al agua profunda, oscura. Entonces, el agua, cuando ustedes van de pronto en un avión, ustedes se dan cuenta cómo se ve un río, cómo se ve el mar. El agua es oscura en las imágenes cuando tenemos esta imagen de color real y se va a ver más oscura porque va a absorber la mayor parte de la energía, mientras que la nube se va a ver blanca porque
refleja prácticamente todos los colores. Entonces, toda la mayor parte de esta energía, el blanco, acuérdense que el blanco refleja todos los colores, los negros absorben todo. Entonces, la mayor parte de la energía o el agua viene y la absorbe y por eso es que se ve más que todo. Entonces, cuando ya vemos contaminación, la contaminación tiene una respuesta un poquito distinta. La contaminación, dependiendo de nuestra composición química, dependiendo de la composición química de esa nube, va a ser borrosa. Entonces, ahí, dependiendo de sus propiedades de absorción, podemos ver que está borrosa. Y también incluso a veces, dependiendo de la forma, dependiendo de lo, con otras imágenes o con otras fotos o con otros reconocimientos, uno puede decir esto es de un volcán o esto es de un polvo del Sahara o esto es de un incendio. Pero digamos que la imagen de color real nos ofrece esa utilidad de entender de dónde viene la contaminación, de entender si estamos hablando de agua, de suelos, de entender si tenemos un suelo expuesto, si tener un riego de cultivos, qué es lo que tenemos. Entonces aquí ya por fin vamos a entender qué es una firma espectral o cuál es la respuesta espectral en las bandas de un álbum. ¿Sí? Tenemos esta de aquí, que es en color verde, sería una reflectancia típica de nuestra vegetación, por decirlo así. Esta es una reflectancia típica, una respuesta espectral típica del suelo expuesto y esta es del agua. Si nosotros tenemos una imagen de satélite, no sé, esto de qué sensor es, disculpen ahí si se me pasó a anotar, tenemos 5 bandas, entonces cada banda va a obtener información en una longitud de onda o en un rango de esas longitudes de onda. Entonces, digamos que la banda 1 pues nos va a tener esta respuesta acá. Y tenemos la banda 2, tendríamos esta respuesta aquí, la banda 3 y así. Entonces, cada banda va a tener una respuesta espectral de este albo o de este lugar en esta frecuencia o en estas longitudes de onda. Y tenemos el 1, que entonces diríamos, bueno, pero es que el 1 con el 2, el agua se me va a ver muy parecida. ¿Cuál se puede ver diferente? El suelo con la vegetación, por decirlo así, el suelo con la vegetación. ¿Dónde se me va a ver de pronto diferente? El 3, aquí también lo podemos ver, que vamos a verlo diferente el agua versus la vegetación y versus el suelo, y es un poquito de pronto menos que esta banda, son tricito, es un poquito menos. Donde sí podríamos tener problemas si tuviéramos una banda o una imagen de satélite que me midiera en estas longitudes, digamos que tuviéramos una imagen satélite que estuviera midiendo en esta banda o en este rango espectral aquí. Y si lo tuviéramos aquí, tuviéramos una interposición de estas respuestas espectrales y no nos daría forma de discriminarlas o de separarlas, y al no tener esa forma de discriminación no sabríamos qué es agua, qué es suelo y qué es pues otro tipo de pavimento, por decirlo así, o de superficie construida. Entonces, al darle color a cada banda espectral con ese falso color que nosotros llamamos, podemos obtener imágenes con unos colores un poco más tradicionales y entender dónde tenemos agua. Y para entender esto, hay que entender el concepto de que la imagen que ustedes ven en Google Earth o en NASA es un cubo. Nosotros vemos esta imagen, esta es nuestra respuesta, esto es lo que nosotros realmente vemos. Y esta parte que nosotros vemos es como el top o la parte más alta de este cubo, que es una imagen, en este caso de falso color, porque esto pues obviamente no existe en la realidad, pero esas imágenes creadas con estos colores que nosotros escogemos para dárselo a cada banda espectral, se hace para acentuar cosas. Entonces podemos estar acentuando el agua. Queremos saber dónde tenemos unos pozos más profundos, dónde tenemos el agua que está más profunda, dónde el agua tiene más sedimento, dónde tenemos un suelo expuesto, dónde tenemos una superficie construida, dónde tenemos unos canales
donde tenemos quizás vegetación o donde tenemos un aeropuerto, donde tenemos cada cosa. Y los lados del cubo son nuestros 224 canales espectrales que podemos tener de esta imagen. Entonces, tenemos una imagen hiperespectral o multiespectral y vamos a tener nuestros resultados y entender que cada albo o que cada objetivo vibra diferente dependiendo de la longitud que queramos analizar o ese rango de longitudes o ese rango de frecuencias que nosotros queramos entender y que hay albos que vibran muy similar en unos rangos muy específicos, pero si queremos evaluar el agua o si queremos evaluar el suelo, tenemos que ver donde ella vibra diferente, donde el sedimento, por ejemplo, vibra diferente, donde el sedimento responde distinto al agua, pero que no sea igualito al suelo, para que no tengamos esa superposición y podamos hacer una estimación o un cálculo o un análisis de por dónde van los sedimentos en ese río o dónde tenemos una mina y dónde tenemos la parte del suelo expuesto de la mina y donde tenemos la parte que no está expuesta y que todavía tenemos vegetación para hacer de pronto un mapeo mucho más preciso en el futuro. Y si estamos hablando de calidad del aire, donde tenemos los incendios, donde tenemos el polvo, el Sahara que esté entrando, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden entender que la imagen de satélite no es solamente lo que vemos ahí, sino lo que escogimos, las bandas que escogimos y unos colores que escogimos para que vibraran en ese momento. Entonces, el ecosistema lo que tiene es, tenemos los sensores, estos sensores están capturando continuamente los datos multiespectrales a escala global en todo momento, por diferentes lugares, a diferentes horas, con diferentes sensores, yo lo sé. Y luego, pues tenemos una forma de que esa imagen tiene unas coordenadas y que nosotros tenemos que volverlo muy precisos para indicar exactamente en qué coordenadas y fijar posiciones exactas. Y muchas de estas imágenes satélites a veces tenemos que hacerles ese paso, o sea, esa integración al GPS, a esa coordenada. Entonces, esta integración nos permite tener un monitoreo en tiempo real. Entonces, tenemos esta parte de los sensores, tenemos esta parte de nuestra coordenada y esta integración nos puede dar respuestas inmediatas a crisis ambientales. Y también tenemos pues la parte de los sistemas de información geográfico, que hacemos una superposición de capas espaciales para relevar patrones, para que nosotros entendamos mejor dónde están los problemas o dónde están las situaciones. Y si no tenemos eso claro, vamos a ver una imagen de satélite y vamos a pensar que ella es totalmente cruda y que no nos puede dar más información cuando ella es muy rica y nos puede dar muchísima información para objetivos distintos si sabemos escoger el sensor. Hay dos tipos entonces de forma de presentar esta información y los que trabajan con sistemas de información geográfico me lo van a, digamos que esta parte la van a entender fácil y si digo alguna locura ustedes me corrigen. Pero bueno, hay dos tipos que es el raster y el vector. Entonces el raster es el típico de la imagen. O sea, ustedes aquí vemos una imagen tipo raster y esto pues tiene como dividido todo en tamaños de píxel. ¿Sí se acuerdan? Y si saben que es un píxel, los que trabajan con SIG pues lo entienden. Entonces, cada imagen digital que vemos acá, y ahorita les muestro como más, es un píxel. ¿De qué tamaño va a ser ese píxel? Depende de nuestro sensor y depende de nuestro satélite y depende a qué altura está. Entonces, este píxel es lo que va a alimentar en nuestra imagen digital. Si estamos hablando de satélite, pues vamos a tener de un solo, digamos, de un área muy grande, pero podemos hablar de sensores remotos a nivel terrestre, donde también vamos a tener imágenes de calor y estas imágenes de calor también nos van a dar una imagen tipo raster y esos píxeles nos van a dar la intensidad de temperatura, por decirlo así. Entonces, eso es una representación. Cada celda puede tener una coordenada que tenemos que pasarlo, que tendremos que transformarlo. Si estamos hablando en tierra, pues obviamente esto no necesariamente va a aplicar igual. Y aquí entonces tenemos que el modelo raster es un modelo con píxel y que se integra quizás o lo podemos integrar y después procesar en un sistema de información geográfica. O sea, podemos sacar información de esto y luego interpretarlo en un sistema de información geográfica. Y tenemos el otro que es el vector.
El vector, pues son puntos cartesianos, tenemos los mismos principios que tenemos un puntico o varios punticos, o una línea, o un área, un conjunto de líneas, y también es muy importante para delimitar, o sea, el vector nos ayuda a tener delimitaciones de, no sé, de países, nos puede tener de áreas, nos puede ayudar a tener informaciones que también son muy importantes. Estos son los puntos, son las líneas, son los polígonos. Y aquí vamos a trabajar con los dos. O sea, vamos a trabajar en definir un área, en tener unas características geográficas de ese cuadrado o ese rectángulo o de ese lugar. Y vamos a tenerlo en la información de raster. Un punto, entonces lo que podemos decir es, podemos tener una representación, que esta sería nuestra imagen de satélite. La imagen de satélite puede tener el píxel, que sería, este píxel sería una casa, y si no tenemos una resolución espacial muy buena, vamos a ver el promedio de la respuesta espectral de este píxel, que sería de mi casa completa. Y si ese píxel es muy grande, podría tomarlo hasta de una ciudad entera. Entonces, hay imagen de satélite donde vamos a obtener información de calidad del aire de Barranquilla, resulta que Barranquilla es un píxel. Así, o sea, un píxel, entonces vamos a tener información de Barranquilla entera. Pero si vamos a tener, de pronto tenemos más satélite y queremos evaluar el tema de agua, queremos evaluar el sistema de océanos y de temperatura, eso no nos importa, porque lo que queremos es un tamaño gigante. Entonces, la resolución espacial es muy importante para escoger lo que queremos analizar. Y podemos tener entonces áreas, podemos tener carteras, y luego pues tenemos ya el área completa o de superficie elevación cuando estamos hablando de topografía y que queremos una respuesta de un sistema de teledetección también, que puede ser un LIDAR. Es cuando estamos hablando ya de imágenes alrededor del tema de contaminación del aire, podemos ver imágenes de color real, o sea, creadas con esta forma que yo les comento y que se vuelve una imagen de color real, así. Entonces podemos tener un incendio, podemos tener una contaminación de humo, y miren que la nube de humo es diferente a la nube de agua. Podemos tener aquí un volcán, entonces sabemos que esto es un volcán, sabemos de pronto está por las temperaturas y vemos por la forma de la nube que esto es contaminación. Y también aquí tenemos contaminación quizás urbana o un polvo del Sahara que esté llegando. Entonces, ¿cómo pasamos a tener luego cambios de la contaminación del aire a lo largo del tiempo? Entonces tenemos la radiancia espectral. Esta es medida por el satélite. Nosotros tenemos esa radiancia espectral. ¿Y cómo, profe, cómo sabemos cuál es la firma espectral de un albo? Pues porque hemos tenido espectroradiómetros en tierra, tenemos unos espectroradiómetros, esos espectroradiómetros han medido en tierra cómo es la respuesta espectral de ese algo que nosotros queremos, y luego vienen y hay una biblioteca espectral. En esa biblioteca espectral se sabe, dependiendo de esa radiancia, qué algo es o qué material puede tener, y eso ha pasado ya por una transformación y ahora sabemos incluso el gas en cuál frecuencia absorbe energía. Y ahí tenemos entonces unos cálculos teóricos y unos algoritmos informáticos que nos van a dar después unos parámetros geofísicos de esta atmósfera, y que no es el dato, miren, esto de acá, no es el dato que se me dio acá. O sea, no es que tú con esta imagen y que vamos a bajar el dato de calidad del aire, es que viene directamente, no. Hay una caja negra, por decirlo así, hay una parte donde hay un algoritmo, y ese algoritmo me transforma esta información en datos de calidad del aire. Entonces, sí hay una parte donde todavía hay que trabajarle, se trabajará, y seguramente, Angie, cuenta. Que no, yo veo la manita, pero no sé si me estás preguntando. Sí, profe, tengo una pregunta, o sea que los datos de radiación y temperatura sí son datos directos. Algunos, digamos que algunas cosas sí, sí, algunas cosas, pero si me vas a dar radiación UV, no necesariamente, porque tú tienes un dato en tierra que te está llegando una radiación y que va a pasar por tu atmósfera, entonces también puede haber una especie de error. ¿Qué es exacto y preciso? Que tú estás en una estación meteorológica y tú estás midiendo radiación ahí, eso sí es real.
Ahí sí tienes tu radiación UV. Acá vamos a tener una radiancia espectral, entonces el UV, si estamos hablando de la frecuencia y la imagen de satélite de UV, tú la puedes tener de toda tu columna, la vas a tener de toda tu columna, pero puede pasar, o sea, digo yo, puede pasar que haya una nubecita. Entonces eso te puede dar un poquito de error. No significa que no sea real, no significa que no tenga una precisión muy buena, pero sí es una ayuda. Entonces lo que quiero que entiendan es, esto es muy bueno, pero dependiendo de lo que quieran medir, va a tener un poquito de error o de incertidumbre. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok, entonces tenemos aquí la primera fuente de incertidumbre es el tamaño del píxel. Entonces, la unidad más pequeña de la imagen es el píxel. En ese píxel, por decir acá que fuera esta imagen de acá, no, yo voy a tener un puntico acá, es un píxel. El píxel va a ser como un promedio de todo lo que pasa ahí. Entonces, si ese píxel es grande, yo voy a tener un promedio de todo eso que es gigante ahí. Si yo tengo un fuego o yo tengo un incendio, yo voy a tener el promedio de lo que está ahí. Entonces, el tamaño del píxel o el puntico no significa que yo tenga un fuego en todo el píxel, no que tenga un promedio de lo que esté pasando allí. El fuego puede ser menor que lo que está ahí, si tengo solo un puntico. A esto, a ese tamaño de píxel, es lo que se llama resolución espacial. Entonces, el tamaño de este píxel o el tamaño de esta área es muy importante. Cuando tengo una imagen de satélite, ella la va, digamos que tomando una fotico y va haciendo un barrido de esta área. Entonces, por eso ustedes ven las imágenes de satélite así como rectangulares. No me toma de esta parte de acá, no me toma de esta parte de acá. Puede ser que el otro pase por aquí y sea exactamente igual, pero acuérdense que tenemos el problema de la curvatura de la Tierra cuando pasa por aquí y luego pasarlo a un plano. Hay unas técnicas para pasar de curva a plano, que es lo que nosotros normalmente vemos, y en eso podemos encontrar a veces huecos que lo vamos a ver ahí en la imagen de la NASA, donde no podemos tener una información muy precisa porque es el borde de la imagen y porque pues hay un error al pasarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar otra, quizás otra imagen o otro momento o otro satélite que nos pueda dar de pronto más información de ahí. Pero sí es para comentarles que este pedazo siempre tiene un poquito más de error. Entonces, hay herramientas que dependiendo de lo que ustedes quieran, si yo quiero algo global como temperatura oceánica, como una anomalía atmosférica, como, no sé, si está llegando un frente frío, algo global, si quiero ver el polvo del Sahara, cómo está llegando la nube de contaminación de China, yo puedo utilizar una resolución muy gruesa de kilómetros o incluso de muchos metros, 500 metros. Y aquí puede ser diaria o subdiaria. Y el más famoso es el MODIS. El que más conocen la gente que trabaja con la parte ambiental de suelos, el Landsat, porque ese fue el primero que se lanzó y porque es económico. Él tiene una resolución muy buena para algo regional de 10, 80 metros, que a veces en calidad del aire para nosotros eso no sirve. Aquí podemos ver cobertura de suelos, expansiones urbanas, deforestaciones, podemos ver el tema de suelos, de minas, si la mina es muy grande. Y ya más fina, entonces hay otros locales urbanos para el tema de agricultura, evaluación de desastres calle por calle. Entonces, o para ver la imagen dentro de una ciudad y cómo es la parte local. Aquí en esto, sí les digo que para bajar una imagen, en estos casos hay unas imágenes que hay que pagarlas en este local urbano, porque pues es como el negocio en este momento, que no es muy costoso. Una resolución entonces más alta puede pasar que puede identificar más características. Entonces, si comparamos aquí una resolución espacial de 13 por 24, mírenlo acá, aquí es mucho más grande, y podemos ver aquí que yo ya lo había puesto en rojito, que es el traslapo o la parte que el satélite no pudo monitorear. No vamos a tener información de esta parte. Y podemos tener una resolución espacial más alta. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver la columna troposférica de N2 del Tropomi y podemos ver que hay una resolución espacial mucho más mejor.
y que podemos incluso entender un poco cómo están los incendios o cómo están las ciudades aquí del sur de África contaminando. Entenderlo un poco mejor. Y entender que aquí estamos hablando de columna. Entonces, aquí como estamos hablando de columna troposférica, no es contaminación en grado por metro cúbico o partes por millón del N2. Es una columna troposférica de cuántas moléculas hay por centímetro cuadrado en esta columna y que luego con unos factores de emisión y con unos modelos uno puede calcular la concentración y que ahorita pues la NASA está en eso, dándonos ya el resultado. También está el Himawari y está, pues obviamente aquí lo que vemos, la resolución temporal. Entonces, hay resoluciones espaciales muy buenas, o sea, que nos dicen, mira, el tamaño de píxel es pequeño, pero vamos a tener una información de eso, no con la temporalidad que yo quisiera. Depende del objetivo que nosotros queramos, la temporalidad a veces es más importante que la resolución espacial, dependiendo de lo que nosotros queramos. A veces es lo contrario, queremos es una resolución espacial mejor que una resolución temporal. Entonces, hay algunos casos, puede ser que demore minutos, o otros que demoren más o que pasa por el mismo lugar a cada día. Aquí entonces comparen y vean las diferentes resoluciones espaciales. Entonces aquí tenemos la tecnología, cómo ha ido avanzando y que aquí, por ejemplo, tenemos 2 bits, 4 bits y 8 bits. Entonces aquí tenemos mayor resolución, tenemos más detalles del mismo lugar. Aquí tenemos más o menos detalles, sabemos más o menos la información del landscape, del tipo de suelo, de la cobertura quizás vegetal que está acá. De aquí quizás están unas viviendas o unos restos o unas rocas. Y acá podemos ver de pronto una vía que esté pasando. Y aquí podemos ver cómo está de sensible el instrumento que estemos escogiendo y que puede ir incluso mejorando. Entonces, la imagen de Landsat seguramente en su momento, en su inicio, pues tenía menos resolución espacial y ha ido mejorando o avanzando en esta resolución radiométrica que podemos tener en captar esa energía electromagnética y teniendo cada vez mayor nivel de detalle y entenderlo. Cuando ya lo vemos así, decimos, no, pero entonces esto no es vegetación, de pronto esto es una roca expuesta que es de color negro o eso es una roca pero con algún musgo. O sea, uno ya va empezando a verlo en el momento que tenga más detalle. Entonces, primero uno tiene que entender para qué quiero mi imagen de satélite y ahí después, entonces uno dice, necesito una resolución espacial, si la quiero global, si la quiero continental, si la quiero nacional, si la quiero que sea regional o la quiero a nivel ya de barrio o a nivel ya de edificios. Entonces, esto es lo que está, digamos que de moda ahora y lo otro, pues ya a nivel global, pues es la calidad del aire, porque aquí demostramos o se demuestra con estos datos de satélite de la NASA, donde hay más CO2, donde hay más huella de carbono, donde están las fuentes de contaminación y entonces se ha podido comprobar y probar cómo las grandes ciudades están aportando gran parte de su contaminación al planeta y cómo esa contaminación está viajando al resto del mundo. Entonces, con estas tecnologías se ha logrado obtener esta información y también se logró obtener información comprobando en pandemia cuando todo paró cómo mejoró la atmósfera. Se tuvieron esa atmósfera. Entonces, esta es otra imagen de Landsat. Esta es en Islandia y acá vemos la diferencia de la resolución. Lo importante de la resolución del píxel o la resolución espacial, pasando a tener una muy buena resolución acá, mucho mejor versus esta. Entonces, no significa que no tengamos información, significa que dependiendo del objetivo que tengamos, que si es para ver a nivel ya de ciudad, de edificio, de calle, pues quizás esto no nos iba a servir, pero esto de pronto nos iba a servir para otro tipo de estudios. Entonces hay una serie de lugares que van ayudando también a calibrar, que son en pronto también de la NASA o de universidades o de centros de investigación
y que van ayudando a tener información de toda la radiación. Entonces podemos medir A o D con el satélite, pero acá tenemos unos LIDAR o unos sensores de reflectancia donde vamos a decir, bueno, vamos a ver si efectivamente en este lugar esto es lo que está pasando, o ser un sensor activo de LIDAR que manda información y ahí pues entender al revés cuál es mi A o D desde suelo. Es decir, hay lugares donde la NASA tiene en tierra para poder calibrar estos instrumentos y poco a poco se ha ido mejorando la precisión, se ha ido mejorando un poquito más la precisión. Y aquí vamos a hablar de los tres usos o los mayores usos de las imágenes satélite para entrar entonces en el tema de calidad del aire y que entiendan que el sensoramiento remoto sirve para muchas cosas y que ahorita en este momento pues está en el tema de calidad del aire, pero él ha servido por años para muchos fines. Aquí podemos ver una imagencita y si ustedes lo ven con circulitos, estos circulitos, y esto me lo hizo Notebookie LM, esto es de una agricultura intensiva de maíz y sorgo en Kansas, Estados Unidos. Esa es una técnica que ellos tienen para riego. Se ha utilizado para ver el estado del cultivo, para ver el consumo, para entender cómo están los procesos de irrigación y que como estos cultivos dependen del acuífero, entonces lo que esto monitorea es cuánto se está consumiendo y en qué punto se está consumiendo más agua y no, para tener quizás un mejor control de ese acuífero como tal. Entonces, si uno lo ve y lo ve súper bonito. Lo otro es la contaminación atmosférica, claro que sí. Y la otra parte es la de expansiones de una ciudad, o el Landsat también se puede utilizar para minería, o también para cobertura vegetal, o también para ver las tasas de deforestación en un país. Entonces tenemos la parte como más ambiental, urbana, y tenemos la parte recientemente de la contaminación atmosférica, donde podemos entender aquí la progresión o el aumento de la contaminación de este lugar. Y recientemente, esto fue en el World Trade Center, pero también recientemente también lo están utilizando para ver los desastres de las guerras, lamentablemente, es ver en un desastre y un emergente. Entonces podemos ver también en incendios. Los incendios hoy vamos a aprender cómo bajar o cómo bajar la información después de que el satélite detectó el núcleo del fuego en un píxel que sea el tamaño suficiente para aparecer. Y el otro, pues también esto sí no lo vamos a ver hoy, pero son también una forma de ver las opciones de rescate por ortofotografía digital, aunque en esto también se puede hacer en campo de tiempo real y digamos que a una posición más baja y no necesariamente de satélite. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Me dicen pelados. Bueno, entonces los satélites meteorológicos, tenemos los satélites meteorológicos, ellos podemos utilizarlos. Yo les doy la información porque es importante que lo tengan. La clase de hoy no se va a enfocar en satélites meteorológicos y los satélites meteorológicos generalmente son los que dan las condiciones meteorológicas como su nombre lo indica y que afectan a una grande área. Entonces, por eso son los geoestacionarios. Digamos que están más que todo en órbita geoestacionaria alrededor del Ecuador y hay unos principales, los más comunes. El que más seguramente han escuchado es el GOES de la NOAA, pero también está el de Japón y el de la Agencia Espacial Europea, el Meteosat. ¿Cuál es la característica de estos que son los famosos? No estoy diciendo que son los únicos, que permanecen fijos con respecto a un punto dado en la Tierra y que tienen una resolución muy buena de 15 a 30 minutos, pero como pasan tan rápido, realmente el tamaño del píxel es muy grande. Eso es bueno para meteorología, ¿sí? Entonces captan en el área del visible, del infrarrojo térmico y el vapor de agua, que es lo importante para un satélite meteorológico. Y están los otros, que no es que sean, no sean tan buenos, pero no los hemos escuchado tanto, que son los de la órbita terrestre baja, que son los otros satélites meteorológicos como el Sentinel, de la Agencia Espacial Europea, y el GPM sí les digo la verdad que yo no lo he escuchado. Entonces aquí tenemos satélites que pueden pasar en un lugar, pero cada hora o cada día se demoran un poco más
Entonces tiene una baja resolución temporal, o sea, ya no es como que pasan cada minuto, sino de horas al día, pero tienen una muy buena resolución espacial. Entonces, para captar fenómenos que están llegando, es muy bueno por esa misma resolución espacial muy buena que pueden contener, que pueden tener. Y están, pues, satélites de órbita polar. De aquí también seguramente han escuchado muchos. El más famoso es el de la National Oceanographic and Atmospheric Administration, el de la NOAA, y están obviamente el de la OSGS en conjunto con la NASA, que es el Landsat. Sí, también están estos de acá, que realmente no les he escuchado más que todo esto, pero también son muy buenos y son con una resolución de 1 kilómetro espacial, escanean en 5 canales y son órbitas heliosincrónicas que, bueno, pueden generar en un mismo lugar. Entonces, los satélites meteorológicos, ¿qué es lo que te miden? Entonces, puede medir dependiendo de la categoría de ese sensor. Puede medir la parte del visible y el infrarrojo. Si mide visible y mide infrarrojo al mismo tiempo en el mismo satélite, yo puedo tener la temperatura de la nube y también puedo tener el tipo de nube. Si tengo infrarrojo y microondas, aquí ya puedo ver un perfil de temperatura y humedad. Si mido, por ejemplo, en este visible, infrarrojo y microondas, ya puedo medir incluso nieve. Visible infrarrojo, además de nubes, yo también podría medir vegetación, tipo de vegetación, el NDVI, que es el índice de vegetación. También en la parte de los océanos, si tenemos microondas, pues también podemos ver el nivel del mar, intensidad de viento, etcétera, que ya podemos tener. Y si quiero tener temperaturas, siempre voy a necesitar medir en el infrarrojo. Aquí, entonces, podemos ver, esta es del IDEAM, esta es una página del IDEAM. Ustedes pueden entrar a estas páginas del IDEAM y que está siendo alimentada también a veces por la GOES, por la NOAA, el satélite GOES. Aquí podemos ver el satélite de la NOAA. Este lo bajé hace ya rato. En el 2024 bajé estas imágenes de ese satélite y podemos ver una composición. Este sería el GOES East y acá estamos una composición de color y acá pues lo que cambia es esa composición de colores de falso color que podemos generar. Entonces aquí no tenemos sino la nube como tal, como decir un color real o verdadero que hemos creado, pero no entendemos cuál de esas nubes puede estar un poquito más cargada de humedad o puede tener más probabilidades de lluvia. Entonces lo que se hace es que se le da otros colores a estas bandas donde sabemos que va a vibrar toda esa cantidad de humedad y las temperaturas un poco más bajas. Entonces aquí se puede ver dónde están esas nubecitas que pueden dar más información. Esta es del GOES East y esta es otro tipo de composición. Entonces es el mismo lugar, la misma hora, pero con otra composición. Y aquí entonces ya vemos que están más cargadas. Aquí ya se puede ver más información de esa nube, diferente de cuando tú lo ves solamente en la parte o el espectro del visible, esa nube. Y entender cuál es la nube de lluvia y cuál es la nube más complicada de manejar y cuál es la que me va a de pronto dar una emergencia, una inundación. Y aquí vemos el vapor de agua. Esta sí es más viejita, esta es del 2021. De todas formas, ustedes siempre pueden bajar información de estos tres lugares. Yo no me metí ayer en Canal Clima, me metí a la NOAA, me metí pues a la de la NASA y ya no me acuerdo tampoco si está funcionando desde ayer. No me he metido. El IDEAM, pues, digamos que el IDEAM te da información, pero a mí me gusta más trabajar con la NOAA porque te da hasta videos y tú puedes trabajar en un rango de fechas como tal.
¿Preguntas? Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Lo dejé de pasar. Traten de meterse en esta página. Vamos a parar la grabación. No lo sé cómo hacer. No sé cómo hacer para parar. Me toca salir. Vamos a parar la grabación.